Bueno, en este video vamos a ver como parte de los videos de inteligencia artificial algunos algoritmos tradicionales de inteligencia artificial, de los cuales en este pues se mencionan tal vez los más tradicionales en cuanto a la inteligencia artificial. Existen tres algoritmos tradicionales desde el año 1950. En sus inicios, el software capaz de imitar inteligencia se le llamaba agente inteligente. Podemos identificar los siguientes temas para estos algoritmos. Y tenemos el conocimiento basado en la inteligencia artificial, tenemos algoritmos de búsqueda y tenemos algoritmos para jugar juegos. En este caso vamos a ver los conocimiento basado en inteligencia artificial y también vamos a iniciar a ver los algoritmos de búsqueda. Posteriormente vamos a estar viendo para jugar juegos. La inteligencia artificial basada en el conocimiento, en ese tema la semántica es clave. Como sabemos, la semántica es el significado que se le da a las cosas, a la programación o a lo que nosotros estamos realizando. Los datos que se manejan deben ser un significado y relaciones entre ellos, justo como la información que manejamos los humanos. Siempre se ha pretendido igualar y superar la inteligencia humana, imitando de cierto modo al cerebro. Eso, como hablé en un video anterior, que el ser humano lo que quiere es poder llegar a crear el cerebro humano, ¿verdad? Desde 1960 ha surgido mucha investigación en sistemas cognitivos, o sea, agentes inteligentes con unidades de razonamiento, memoria y aprendizaje. Esta del conocimiento basado en la inteligencia artificial, ¿verdad? Es una escuela de inteligencia artificial que se basa en la premisa de que la inteligencia radica en el conocimiento. Es por eso que todos los sistemas o agentes inteligentes basados en esa escuela implementan en algunas de las partes una base del conocimiento. Siempre debe tener una base del conocimiento. Entonces acá tenemos un ejemplo de un sistema típico de conocimiento basado en la inteligencia artificial. De hecho, este es un sistema que consiste en una arquitectura de 3 capas, como nos podemos dar cuenta acá. Y quiero mostrarles brevemente en qué consisten los elementos de este agente inteligente. Como pueden ver, este sistema tiene una entrada, como está acá el input, ¿verdad? Que es algún tipo de requisición de información de alguna acción, o tiene una salida, y bueno, de alguna acción. Ese también tiene una salida, ¿verdad? Que puede ser la respuesta a la pregunta que se le hizo o bien la acción que debe tomar ese agente inteligente. Dentro del sistema de 3 capas tenemos la capa de liberación o deliberation. Esta capa es donde se lleva a cabo la mayor parte de las técnicas del conocimiento basado en la inteligencia artificial y tiene 3 partes fundamentales. Una es el razonamiento. Una es el razonamiento, que ahí lo conocemos como reasoning, en el cual se lleva a cabo la toma de decisiones para tomar decisiones. Este sistema debe ser capaz de tener acceso a alguna base de conocimiento, como hablaba anteriormente, la cual reside en la memoria, que es un subsistema aparte, y la información almacenada en esta memoria tiene que evolucionar y tiene que ser mantenida recibiendo nuevos conceptos con el tiempo, o sea que tiene que ir creciendo esa base del conocimiento. Esto lo puede hacer la otra etapa de aprendizaje, learning. Esto es algo parecido al machine learning, pero es muy distinto en la manera en la cual se lleva a cabo el aprendizaje. Estos 3 elementos conforman la capa de deliberación. Nuevamente, esto es donde se toman las decisiones. Luego tenemos la capa de reaction, en la cual se prepara en la cual vamos a preparar cualquier salida que se pretenda enviar. Y la tercera etapa es metacognición. Es un proceso metacognitivo, entiéndase, un proceso que aplica el proceso que se está llevando a cabo. En el proceso metacognitivo nos deshacemos de los conceptos equivocados que hemos aprendido. Podemos deshacernos de conceptos que no son útiles, ¿verdad? Podemos deshacernos de conceptos que realmente para nosotros
no van a ser útiles o equivocados en la memoria, e incluso podemos modificar los algoritmos que están llevando a cabo el razonamiento. La etapa de metacognición también aplica a la reacción. Podemos modificar las reacciones que estamos teniendo ante los estímulos de entrada. Esta no es la única arquitectura presente de este tipo de conocimiento. Sin embargo, es una arquitectura bastante popular y es lo que se conoce como un sistema cognitivo. Tenemos varios ejemplos de estos sistemas, los cuales fueron desarrollados entre las décadas de 1960 a 1990 y temprano en la primera década del 2000. En todo caso, el elemento más importante de una arquitectura basada en el conocimiento es el propio conocimiento. En esta memoria no solo tenemos datos, sino datos con significado, por lo cual estamos haciendo uso de la semántica, que es lo que más nos interesa. Tenemos acá un caso bien importante y es el caso de Watson. Watson es una supercomputadora de IBM que fue desarrollada entre el 2004 y el 2011. Su propósito era jugar el juego Jeopardy, un juego en televisión que consiste en una serie de preguntas de trivia o cultura general en donde varios participantes compiten para mostrar su conocimiento y así poder ganar un jugoso premio. Sucede que en IBM, desde el éxito que tuvieron con la computadora Deep Blue, que venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, decidieron tomar un nuevo reto y este reto fue jugar el Jeopardy. En el 2004 se plantea la idea inicial del tipo de computadora que se diseñaría para jugar ese juego. Luego, para el 2005, iniciaron su desarrollo y tomó aproximadamente 3 años en llegar a la capacidad de competir contra campeones, para luego, en el 2010, ser capaz de vencer a muchos oponentes humanos y un año después, en el 2011, ganó el primer premio de este juego. Aquí tenemos una imagen muy bien recordada de ese juego en el cual Watson, lo pueden ver en medio, está compitiendo contra los dos campeones del momento de Jeopardy. Y vean que la cantidad de premio acumulado que lleva Watson es mayor que la de sus dos oponentes. También podemos observar que la pantalla de Watson está mostrando 3 posibles respuestas y su nivel de convicción en el cual de estas 3 es la correcta. Por eso podemos ver que la primera respuesta es con la que se siente más cómodo Watson y seguro es la respuesta que planteó ante la pregunta que le hicieron en ese momento. Tenemos la arquitectura de Watson. Primero, Watson fue implementado en un sistema de propietario de IBM llamado DeepQA, como en Question and Answer. Con eso, todo el software que usa Watson está comprendido dentro de lo que denominaron DeepQA. Ahora el hardware consiste en algunos elementos que tal vez ustedes sean capaces de identificar. Tiene 90 servidores IBM Power 750 y cada uno de estos servidores tiene una gran cantidad de CPUs, por lo cual debo indicarles que tenía 2880 procesadores y en memoria RAM se encontraba en 16 terabytes. Piensen que esto es en el 2011, de hecho, cuando fue originalmente diseñado era el 2005. Piensen la magnitud de supercomputadora de la que estamos hablando en ese entonces. Es un clúster de computadora para el 2005. Ciertamente otra compañía no podría haber hecho esto tan bien como lo hizo IBM. Tenemos las aplicaciones modernas de Watson. Como se imaginarán, Watson hoy en día tiene muchas más aplicaciones que solo jugar el juego de Jeopardy. Después de todo, IBM al desarrollar tal máquina se dio cuenta de su potencial y comenzó a probar su aplicación en otras áreas. Así que evolucionó de ser una máquina únicamente de preguntas y respuestas a mucho más. De hecho, IBM reporta que ahora Watson es capaz de ver, escuchar, leer, hablar. También puede probar con el sentido del gusto, interpretar, aprender y recomendar. Por eso aquí tengo algunas aplicaciones que les puedo mencionar. Tenemos sistemas de recomendación de compras. Tiene aplicaciones en negocios, en generación de recetas de cocina. Algo importante es que Watson ha sido empleado en salud, en muchas áreas de salud, desde administración de hospitales hasta recomendación de tratamientos. Uno de los tratamientos más conocidos de Watson es el tratamiento del cáncer. Se ha empleado en varios lugares y hay muchos oncólogos que hacen uso de esta plataforma, no tanto
para obedecer ciegamente lo que diga, sino que emplearlo como una ayuda en el proceso de diagnóstico y tratamiento. También tiene aplicaciones en educación y en esto quisiera ampliar un poco, pero antes les quiero mostrar un ejemplo interesante del uso de Watson en algo que podría ser educación, pero podría no ser educación, y tenemos el Cognitoys. Este es un juguete, un dinosaurio de una línea llamada Cognitoys por Cognitive Toys, y aquí tenemos Powered by IBM Watson. Al menos se dice que este juguete tiene internamente una instancia o una copia del software de Watson, seguramente alguna versión reducida, pero es capaz de llevar una conversación con un niño de 5 años en adelante. Puede contar chistes, puede pedirle al niño que cuente 1 a 6 y le dice si lo hizo bien o no lo hizo bien. Esa sería la forma de cómo actúa este juguete, ¿verdad? Luego tenemos las representaciones del conocimiento. Las representaciones del conocimiento se pueden dar por redes semánticas, frames y state spaces. Como mencioné anteriormente, el conocimiento, lo más importante es que sea el conocimiento, es decir, que necesitamos alguna técnica estructurada y clara de representar el conocimiento. Por eso, en las siguientes lecciones vamos a platicar acerca de cuántas técnicas se pueden implementar para poder representar este sistema. Estas técnicas son las que acabo de mencionar. Redes semánticas es un tipo de estructura que podemos basar, por ejemplo, en un grafo para darle sentido a los relatos y a las situaciones o a las categorías con las cuales vamos a trabajar. Luego tenemos los frames, que es una manera un poco mejor estructurada de dar esa representación. Y finalmente vamos a hablar acerca de los espacios de estados o state spaces. Nuevamente, esas tres maneras de representar el conocimiento se suelen combinar, o no son las únicas tres maneras, solo son las tres más populares que se utilizan. Luego de esto tenemos las características de una buena representación. Dado que vamos a conocer algunas representaciones de conocimiento, quisiera plantear las características de una buena representación. Para ponerle atención a estas características y ver de qué manera podemos hacer cumplir con esas características a nuestras implementaciones de cualquier forma de representar el conocimiento que nosotros elijamos. Entonces, la primera, en que una buena representación hace explícitas las relaciones. Con esto me refiero a que podemos tratar de dar sentido a una situación, por ejemplo, que una persona está platicando con otra persona. La relación de platicar entre estas dos personas tiene que quedar clara. Puede ser también que una persona sea el papá de otra persona, entonces el parentesco debería estar claro. Otra característica es que una buena representación expone restricciones naturales. Por ejemplo, la edad. Si alguien es el papá de otra persona, hay una restricción en la edad. Entiéndase, el hijo no puede ser mayor que el padre. Una buena representación junta los objetos con sus relaciones, es decir, tiene que haber alguna manera de almacenar o tener variables, tanto para los objetos como para las relaciones, y que se puede emplear en conjunto todos esos objetos para darle sentido a una sola representación. Siguiente, una buena representación excluye detalles ajenos al problema. Si lo que queremos decir es que un gato ha cazado un ratón, no hace falta decir que era de noche o que era de día, a menos que el problema exija incluir esa información. ¿Por qué? Tal vez cazar un ratón de día tiene otras implicaciones que cazarlo de noche. Nuevamente es importante saber hasta dónde queremos ser explícitos. Por eso debemos excluir cualquier detalle ajeno. Y finalmente, tenemos una serie de requisiciones. Todo esto parece ser arbitrario y hasta cierto punto lo es. ¿Dónde ponemos la línea en que se cumple o no se cumple cada una de estas requisiciones? En realidad está en el criterio de quien lo está implementando, pero es bueno tenerlo en mente. Estas requisiciones son que una buena representación debe ser transparente, entiéndase que no está ocultando información, debe ser concisa, o sea que solo tiene que indicar lo necesario y no tiene que extenderse innecesariamente, debe ser completa, o sea que en el esfuerzo de mantener concisa la representación
No debemos eliminar información importante. Por eso debe ser completa. Todo lo que vamos a necesitar tiene que estar incluido. Tiene que ser rápida en el sentido de que no debe limitar el progreso de nuestros algoritmos. El estar teniendo acceso o manteniendo las estructuras de datos que implementan la representación y finalmente tiene que ser computable sin algún campo es un número, tiene que ser del tipo número. Si algún campo es texto, pero digamos este texto incluye números, tal vez no está muy bien implementada la representación. Tal vez esos números deberían de ser campos por separado y de hecho si algún campo es una referencia o algún otro objeto presente en mi representación, debería ser algo así como un puntero, una referencia, ese objeto o eso nos referimos como computable. Luego de esto tenemos las redes semánticas. La primera forma de representación del conocimiento que vamos a conocer son las redes semánticas. Esto es una forma de conocimiento representativo que consiste en un grafo. Si han trabajado con grafos anteriormente, no se asusten, toda la matemática de grafos no es exactamente requerida en esta manera de representar el conocimiento. De hecho, se parece mucho más a las bases de datos relacionales. En este grafo los nodos representan objetos. Estos objetos pueden ser de cualquier tipo y pueden formar cualquier tipo de elemento en una oración o un relato. Por ejemplo, pueden formar parte del sujeto, pueden ser sustantivos, pueden ser verbos, pueden ser acciones, pueden ser realmente cualquier cosa que queramos representar. Estos son los nodos que representan objetos. Luego tenemos que los arcos en este grafo representan las relaciones entre estos objetos. Para ver un ejemplo de una red semántica lo podemos ver aquí. Los nodos no aparecen circulados, pero son las palabras que aparecen aquí con las flechas hacia ellos y bueno, esas flechas son los arcos. Entonces, quiero que vean en este ejemplo todo lo que estamos representando en esta red semántica. Quisiera comenzar por gato. Aquí tenemos un objeto llamado gato. Con esto me refiero o me estoy refiriendo al animal y luego tenemos otro objeto llamado pelo que tienen sus características. Tenemos un objeto llamado oso, otro llamado mamífero, pero las relaciones son las que le dan sentido a cómo estamos haciendo que estos animales tengan algún tipo de parentesco. Veamos, un gato tiene pelo, entiendas, este arco nos está dando una relación de posesión. Luego tenemos que un oso también tiene pelo. Tenemos que un oso es un mamífero y un gato también es un mamífero. Ahora, los mamíferos tienen relaciones con otros objetos. Por ejemplo, un mamífero tiene vértebra y una columna o una columna vertebral. Es un vertebrado.